El deseo del corazón de Dios es estar en medio de nosotros. Dios está estirando a México y Dios está estirando a las naciones para que crezcamos. Estos 20 años de iglesia, de ministerio, tienen un significado muy especial porque cuando mi esposo y yo iniciamos el sueño de Corner Puebla Oriente, evidentemente no pensábamos que fuera a ser Corner, pero la intención de nuestro corazón era levantar una iglesia con varias vertientes que habíamos aprendido en nuestra vida, como el ayudar a la gente necesitada, el llevar el evangelio a las comunidades. Entonces estos 20 años de iglesia significa para nosotros sueños cumplidos, otros por cumplir, pero muchos de ellos, muchos con los que iniciamos hace 20 años, se han cumplido. 20 años de ministerio significa fidelidad de Dios. Significa que lo que Dios pone en tu corazón, ese sueño, ese deseo, ese anhelo, Él lo cumple. Él solo busca un corazón disponible para poder hacer la obra. Entonces estos 20 años han significado o significan la fidelidad de Dios, sueños cumplidos. En medio de ellos han pasado muchas situaciones difíciles, pero definitivamente viendo la mano de Dios y viendo que lo que Él pone en tu corazón, Él lo cumple. Describir 20 años de iglesia, 20 años de ministerio, es muy complicado porque hemos tenido experiencias buenas, experiencias extraordinarias, pero también experiencias no tan buenas. Sería difícil describir 20 años de ministerio en una sola palabra, pero creo que en estos 20 años nosotros hemos podido ver como lo decía hace un momento, el respaldo de Dios, pero estos 20 años que, 19 y medio 18 y medio podría decir que los caminé con mi esposo. Serían 20 años de descubrimiento, 20 años de comprobar fidelidad, 20 años de crecimiento, 20 años de ayuda sobrenatural, porque hay muchas cosas que hemos vivido en estos 20 años que solamente con la ayuda sobrenatural de Dios lo hemos podido llevar a cabo. Estos 20 años los puedo describir como un sueño hecho realidad, muchos por cumplir todavía, y que Dios está llevándonos a una nueva etapa, pero
lo que mi esposo y yo habíamos propuesto en nuestro corazón, lo estamos viendo cumpliéndose. Él a lo mejor ya no vio muchas cosas que él tenía en sueños, pero yo lo estoy viendo. Y algo quiero comentar cuando él partió a casa, cuando el Señor decidió llevarlo a su presencia, un profeta, Benedict Smith, habló y nos dijo, dice, solo oigo del cielo decir que las circunstancias no cambian el destino, el propósito. Entonces, creo que lo que Dios habló, y nos lo dijeron hace apenas unos 15, 20 días, lo que Dios habló al corazón del pastor Demetrio se va a seguir cumpliendo. Y viene una nueva etapa, pero las cosas que él ya no vio cumplidas se van a cumplir, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Entonces, pues resumir estos 20 años es eso, ¿no? Es poder experimentar a un Dios sobrenatural que ha mantenido su destino, su propósito en medio de nosotros como iglesia, y que vamos para adelante. Poder resumir estos 20 años en una frase, lo voy a hacer con una frase que, él tenía muchas frases, pero creo que una frase muy inspiradora y que nos puede resumir a nosotros es: vale la pena desgastarse para el Señor. A principio de este año empezaron a haber muchos cuestionamientos en mi corazón. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué sigue para la iglesia? Y conforme fueron pasando los meses, como que se fue haciendo más fuerte este cuestionamiento en el corazón de su servidora. Pero hace un mes aproximadamente, el Señor, a través de unos amigos amados y queridísimos, pastores Daniel y Yukari Najar, trajeron la respuesta a mi corazón, que ya venía sonando del cielo. ¿Y qué viene para Corner? Viene para Corner un siguiente nivel. Vamos a un siguiente nivel. Vamos a un nivel donde toda la semilla que fue sembrada a través del pastor Demetrio, de mi esposo, de muchos otros siervos de Dios que han hablado palabra a esta casa, viene el tiempo de hacerla fructificar. Bien lo decía el Señor a través de sus siervos. El varón es el que pone la semilla y la mujer es la que la fructifica, ¿no? Y en términos de analogía, pues sabemos que la mujer es la iglesia y el varón es el Señor. Y toda la palabra que Dios ha sembrado para nosotros como Corner, Puebla Oriente, viene el tiempo de como iglesia hacerla fructificar, hacerla crecer. Entonces estoy totalmente convencida que lo que viene para Corner es un siguiente nivel. Vamos a un siguiente nivel y vamos a hacer fructificar toda la semilla que se ha hablado. Eso es lo que viene para la iglesia. Hay tantas cosas que podríamos decir que han sido extraordinarias en estos 20 años de iglesia, pero de las cosas mejores que hemos podido vivir es, número 1, formar una familia. Corner Puebla Oriente es una familia. Poder ver generaciones tras generaciones. La otra vez estábamos haciendo cuentas con algunos ancianos de la iglesia y decíamos que ya vamos por la 9ª generación de jóvenes en 20 años. Ha sido algo tremendo. Entonces, formar una familia y ver generaciones que van, chiquitos que empezaron desde el vientre de su madre y que ahora ya son jóvenes, ya algunos empezaron a lo mejor siendo chiquititos de 10, 11 años y ahora ya están casados y ya tienen sus hijos. O sea, ha sido lo mejor, formar una familia y ver vidas transformadas. Eso ha sido lo mejor de estos 20 años. Se ha tenido que pagar un precio muy fuerte, pero ver vidas transformadas y ver generaciones que van tomando el manto y que van tomando el legado de no solo de sus padres, sino de sus abuelos, es algo impresionante y que yo creo que si mi esposo estuviera acá, diría, lo volveríamos a hacer. Siempre que la iglesia pasaba algún tiempo de crisis, él decía, si tenemos que volver a empezar a hacer iglesia, lo volvemos a hacer,
porque es muy satisfactorio ver vidas transformadas, vidas cambiadas, que a su vez van formando y van transformando generaciones, ¿verdad? Ahora en este tiempo de pandemia nos impresionó mucho dejar de ver a algunos chiquitos que estaban en la primaria, y hoy que regresamos de pandemia, verlos ya en secundaria y ya ser parte del grupo de jóvenes fue impresionante, ¿no? Pero ver cómo muchos de esos chiquitos llegaron de brazos a la iglesia, otros en el vientre de su madre, y ya ahora ya están formando parte de una generación diferente. Entonces eso creo que ha sido de las mejores cosas que hemos podido vivir en la iglesia, formar una familia, ser una iglesia multigeneracional y ver vidas transformadas. Eso ha sido lo mejor de estos 20 años de iglesia en Puebla. Algo que marcó profundamente la iglesia y que fue un parteaguas para nosotros como pastores y como iglesia fue en el 2010 el accidente que tuvimos como iglesia, donde 4 de nuestros hermanos partieron con el Señor. Fue, creo que, de las experiencias más difíciles que hemos vivido mi esposo y yo, de las cosas que aprendimos muchísimo, y que, como siempre yo lo he dicho, no se lo deseo a nadie porque es una experiencia muy difícil, pero creo que después de ese golpe tan fuerte que tuvimos como iglesia, la iglesia se fortaleció, la iglesia aprendió y Dios nos enseñó mucho a través. Recuerdo yo que mucha gente venía y nos preguntaba el por qué Dios había permitido esta parte del accidente, si nuestros hermanos iban a un congreso y iban a buscar a Dios, y recuerdo que mi esposo dijo, fueron a buscar a Dios y lo encontraron, pero realmente aprendimos acerca de la soberanía de Dios, de la soberanía permisiva de Dios, de que hay cosas, como dice la Escritura ahí en San Juan, que no vamos a entender en el momento, pero después las vamos a entender cuando estemos en su presencia. Y creo que fue una de las anécdotas más difíciles que vivimos como iglesia, el accidente del 1 de octubre del 2010, donde, vuelvo a repetir, 4 de nuestros hermanos partieron con el Señor, pero curiosamente sus hijos están aquí. Y eso es lo que decía hace un momento, ¿no? Lo más precioso de poder haber hecho 20 años de iglesia es ver vidas transformadas y generaciones sirviendo a Dios. Entonces, creo que esa fue la experiencia más difícil, donde vimos a Dios de una manera sobrenatural, donde aprendimos muchas cosas, y esa parte ha sido como la anécdota más difícil que yo pudiera compartir, y que sin dudarlo, si mi esposo estuviera acá, lo diría que ha sido la experiencia más difícil. En medio de eso, en su soberanía del Señor, nos ayudó a salir adelante. La iglesia permaneció y bueno, pues aprendimos mucho de esto. Así como tuvimos una anécdota o una experiencia muy difícil como la de el accidente de octubre del 2010, también puedo compartir con ustedes experiencias muy gratificantes que nos han hecho crecer, y que siempre la intención de Dios, a veces decimos la intención de Dios es sumar, pero creo que la intención de Dios es multiplicar. Y recuerdo que hace 9 años Dios puso en nuestro corazón el hacer una escuela de profetas cuando conocimos al profeta Arturo, porque la verdad nos impactó su vida y su testimonio y su personalidad. Y nosotros veníamos de conocer profetas que no estaban bajo el corazón de Dios, y dijimos que era un buen maestro para poder levantar una generación de profetas. Y recuerdo que cuando iniciamos la escuela de profetas solo eran 15 personas las que se inscribieron. Hoy día hemos llegado a llegar hasta los 400 personas que han llegado a escuela de profetas, y eso es una experiencia bien motivadora. Y les voy a decir por qué. Llegó un momento, y justo Dios nunca se equivoca, justo cuando cumplimos 5 años de escuela de profetas, y 5 es gracia, Dios puso en nuestro corazón entregarle la dirección de escuela de profetas a Pastor Manzano, a Benjamín Manzano. Y era como entregar nuestro bebé, en algún momento así lo sentimos, ¿no?
pero nosotros hemos siempre querido ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y hablamos con el pastor Manzano y dijimos, hemos sentido de parte de Dios poderte entregar la dirección de Escuela de Profetas. Él nos dijo, voy a orar y voy a ver qué Dios me dice. Y para muchos nos decían, no, ¿cómo es que van a entregar este proyecto? Porque evidentemente ya a 5 años la Escuela de Profetas ya había crecido. Y entonces, ¿cómo se llama? Él oró y dijo, lo tomo porque es de Dios. Y la verdad, la Escuela de Profetas se ha multiplicado. Hemos alcanzado a tener oradores a nivel internacional, que tal vez estando nosotros al frente, y hoy entiendo que Dios ya había diseñado llevarse a mi esposo, y sin mi esposo tal vez yo no hubiera tenido toda la fuerza para poder llevar Escuela de Profetas al siguiente nivel. Entonces, el poderlo haber hecho en el momento en que Dios lo decidió, lo dijo, el ser obediente, ha hecho que Escuela de Profetas alcance niveles de otra magnitud, y que sé que va a otros niveles, porque así Dios ya lo ha hablado. Entonces, esa es una buena, ¿cómo se llama? Experiencia que hemos tenido, porque a veces Dios nos pide cosas y nos cuesta trabajo entregarle lo que Dios nos pide. Pero yo te animo a que cuando Dios te pide algo lo hagas, porque Dios tiene algo mayor. Entonces esa experiencia ha sido súper de aprendizaje, y hemos podido aprender mucho de eso y llevar ahora a otro nivel Escuela de Profetas. Entonces esa parte ha sido extraordinaria, una de las mejores experiencias que como Corner hemos tenido. Pues yo primero que nada quiero agradecer a Dios por estos 20 años que nos permite celebrar. El inicio no fue fácil. La primera reunión que tuvimos fue exactamente el día que mi esposo cumplió años, hace 20 años. Fue nuestra primera reunión. La empezamos con mucha ilusión, con mucha expectación, con muchos retos, sin nada en el bolsillo, sin nada de sillas, mesas, nada. Lo empezamos en una casa que nos prestaron, recuerdo muy bien. El cunero era el comedor de ese hermano, de César, que nos prestó su casa. Y en la mesa era una mesa enorme de madera, y en esa mesa cambiábamos los pañales de los niños, y en su sala teníamos la reunión, rentamos las sillas para poder, nuestro proyector para proyectar los cantos era un chico que se llama Carlos. Si ves esto, Carlos, te recuerdo con mucho cariño. Y él hacía las letras en una hoja, y como era muy alto, se levantaba sus manos y ponía las letras. Esa era nuestra pantalla para reproducir las letras de los cantos. Y esa fue nuestra primera reunión hace 20 años, el 22 de diciembre. Y voltear la mirada y mirar cómo Dios, hasta dónde Dios nos ha llevado, no me queda más que agradecer a Dios, en verdad, toda su fidelidad y su gracia. Hace 1 año y medio que el pastor Demetrio regresó a casa, pensé que Corner Pueblo Oriente se terminaba, porque ya no estaba el pilar, ya no estaba la cabeza. Y Dios en este 1 año y medio nos ha sostenido y nos ha sorprendido. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Creador de todas las cosas y al que ha sostenido esta casa? Y hoy más que nunca no me cabe la menor duda saber que esta iglesia es de Él, porque Él la ha sostenido a través de todo lo que han ya escuchado. Entonces, agradecerle a mi Dios por esa fidelidad que me ha mostrado, que nos ha mostrado a mi esposo y a mí. Agradecer a todos ustedes que han creído en el llamado y en el ministerio que ha puesto Dios en nuestras vidas, en su momento como pareja, al pastor Demetrio y su servidora, y desde hace 1 año y medio a mí como pastora, el que ustedes crean en lo que Dios ha puesto en mi vida, que crean en el llamado de aquellos que están alrededor mío. En verdad no tengo palabras de cómo agradecerlo, solo decirles gracias.
Gracias porque lo hacen posible. Gracias por hacerme saber que el respaldo de Dios está ahí, que ustedes creen en lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, gracias. Y bueno, hay tantas personas a las que yo pudiera darles las gracias, mentores, padres espirituales que han estado con nosotros, en especial mi pastor Ofir Peña, pastora Tere, que desde hace más de 5 años, 6 años nos están dando la cobertura para hacer Corner, y que ellos han sabido sacar lo mejor de nosotros y han sabido crear mayor servicio en nuestros corazones. Gracias, pastores, por hacer lo posible, por hacernos parte de su familia. Pero no podría yo dejar de mencionar a tantas personas que han sumado en nuestra vida, como en la vida de mi esposo, en mi vida, como pastor Enrique Borja, como pastor Fernando Rojas, como pastor Ismael Torres, que ahora también ya está en casa, amigos pastores que han creído en el llamado y que han sumado a la visión, como pastor Benjamín Manzano, pastores Rubén y Leti Peña, que han estado ahí siempre en lo que hemos necesitado, en los momentos más álgidos de nuestra vida, ahí han estado. La verdad es que esta casa es la suma de ministerios, de dones que Dios ha desarrollado en personas que han creído en nosotros y que nos han amado. Entonces, mi corazón está agradecido porque Dios me ha rodeado de gente de otro nivel, empezando desde mi esposo. Yo siempre le decía a él, tú no eres de este mundo, tú eres un extraterrestre, eres totalmente diferente. Mis hijos, o sea, quiero hacer mención específica y especial a la vida de Joanán y de Fer. Él, cuando subía Gio en las redes que cumplíamos 20 años, él recordaba que cuando iniciamos esta aventura, él tenía 8 años y Fer tenía 5. Y recuerdo que nos sentamos, nos pusimos en modo serio con ellos y les dijimos, queremos ser pastores, ¿quieren apoyarnos? Y ellos, sí, sí. Y la verdad es que pues estaban bien chavitos, ni siquiera sabían a lo que se metían. Pero sí recuerdo muy bien, esa es una anécdota que quiero comentar y agradecer, que cuando cumplimos en el primer año que lo hicimos, algún hermano llegó a darles una ofrenda de Reyes para sus regalos, porque nosotros no teníamos, y ellos lo que hicieron fue decir, mami, papi, tengan esto para comprar las sillitas y las mesitas de escuela dominical. Y ellos fueron los primeros que creyeron en nuestro ministerio, los primeros que aportaron y sumaron para que esta iglesia pudiera crecer. Así que tanto que agradecer a tantas personas, y hasta el día de hoy, Fer, Joanán, ahora Josué se ha sumado a la familia, prontamente Miriam, hacen que esto sea posible. Y a todo el liderazgo que nos rodea, que nos sostiene, gracias. Gracias por estos 20 años, gracias por hacer lo posible, gracias por levantar nuestras manos, gracias por creer en el sueño y en la visión que Dios nos ha dado, y sé que Dios nos sorprenderá para el siguiente año. Así que a mi Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, y a todos aquellos que han sumado para la visión, gracias, gracias por hacerlo posible. Quiero, dice la palabra de Dios, que debemos de dar honor a quien merece ese honor, y yo quiero honrar la vida de mi esposo, porque gracias a él, a su fe inquebrantable, Corner Puebla Oriente existe. Él fue el primero que le creyó a Dios. Cuando él me dijo que él tenía la intención de levantar una iglesia con las características que hoy nuestra iglesia tiene, yo le dije, estás loco, es muy difícil. Mas sin embargo, él oró y fue tan paciente. Cuando él me dijo que quería estar de tiempo completo, y yo le dije, yo no lo siento de parte de Dios. Él me dijo, vamos a orar. Y él nunca tomó una decisión en la cual yo no pudiera estar de acuerdo. Fue tan paciente, tan confiado en lo que Dios le había hablado, que él solo esperó el tiempo de Dios. Y él se puso a orar, y Dios tocó mi corazón.
Y yo le dije, creo en lo que Dios ha hablado a tu vida, lo vamos a hacer. Y como lo dije anteriormente, él le creyó a Dios, y sin tener nada que pudiéramos tener, ni siquiera cobertura, decidió. Y lo primero que hizo fue orar por una cobertura, porque no nos quería tener descubiertos. Él fue siempre un hombre que me enseñó a creerle a Dios. Cuando no había dinero para la renta, yo le decía, ¿y cómo vamos a pagar la renta? Y él decía, es casa de papá y papá tiene que pagar la renta. Fue un hombre tan sabio, fue un hombre tan lleno de fe. Siempre dio pasos de fe. Recuerdo que era loco en su fe, era muy loco cuando cambiamos. Estábamos en un auditorio y estábamos pagando, creo que 6,000 pesos de renta, y pactó con alguien y dijo, voy a darte 3 meses 11,000 pesos de renta, y después a los 6 meses te voy a dar 13, y luego al año te voy a subir a 18. Yo le decía, estás loco, ¿cómo crees que primera estamos pagando 6,000 pesos? ¿Cómo vamos a pagar 11? Eran 5,000 pesos en 3 meses que teníamos que ver. Y él decía, Dios nos va a respaldar. Y Dios siempre nos respaldó. Dios nunca nos dejó en vergüenza, nunca pudimos dejar su nombre en vergüenza. Él siempre, Dios nos sostuvo y nos ayudó. Y era un hombre que daba pasos de fe. La verdad es que yo quiero honrar su vida, y gran parte de lo que yo soy como esposa, como mujer, como ministra, es gracias a él. Él sembró mucho en mi vida, me enseñó mucho. Y él me decía, yo no quiero morir sino dejar un terreno para la iglesia. Y hoy mi cometido es hacer su sueño realidad. Ayúdennos a orar para poder comprar este terreno y poder cumplir parte de lo que él deseaba dejar de legado para sus hijos. Pero la verdad es que este tiempo quiero dedicárselo a él, al mejor esposo, al mejor padre, al mejor pastor, al mejor hijo, porque fue un buen hijo, al mejor amigo, porque yo sé que los que eran sus amigos lo extrañan. Él siempre tenía una sonrisa. Y honro la memoria de mi esposo. No hemos podido hacer algo memorial para él porque ha sido difícil este tiempo, pero en estos 20 años yo quiero honrarle, darle gracias a Dios por su vida. Porque como un día me lo dijo el Señor, Él vino, hizo su propósito y lo cumplió. Y ahora Él ya está en el gozo de su Señor. Pero estos 20 años de Corner no hubieran sido posibles sin la visión y sin la pasión de un hombre llamado Demetrio Monarca. Y allá en el cielo, yo le mando todo mi amor y todo mi agradecimiento por haber hecho posible esto y habernos dejado un legado. Gracias, esposo. Te amo. Él es el que tiene la vida eterna, y en esto conoceremos el amor de Dios. En esto conocemos lo que es la vida eterna, ¿sí? Que te creen a ti, el único Dios verdadero. Confiemos en Dios. Ánimo y adelante. Que Dios les bendiga.